Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar bien y ven bien la pantalla, la primera diapositiva? Doctor Antonio, perfectamente. Perfecto. Es un gran gusto compartir con ustedes. Un fuerte abrazo a los organizadores y coordinadores de este evento, especialmente a Jaime, a César y a Tony. Un gran gusto participar junto a ustedes. Muchas gracias a quienes nos están apoyando técnicamente con esta sesión. Gracias a todos los presentes. Y el día de hoy vamos a iniciar con un tema relacionado a la multiculturalidad y EIHC. Mi nombre, como ya fui presentado, Antonio Silva Esproc, de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Facultad de Ciencias, Escuela de Computación, ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela. ¿Qué podemos decir con respecto a la multiculturalidad y IHC? Disculpen, no pasa la diapositiva. Disculpen, la diapositiva no puede pasar. Si pueden ayudarme, por favor. Ya pasó. Bien, tenemos entonces una realidad con respecto a IHC. Actualmente, según nos indica Gartner Group, en más del 70% del tiempo y del esfuerzo requerido en el desarrollo de las aplicaciones interactivas está dedicado a la interfaz de usuario, al diseño, al desarrollo de la interfaz. Más del 70%. Y también tenemos otra realidad imperante, que es que los productos de software y en general las aplicaciones web son utilizadas por personas de culturas diferentes. E incluso, en muchos casos, son de culturas muy diferentes para quien fue diseñada inicialmente la aplicación web o el producto de software. No estamos hablando solamente de diferentes países, estamos hablando de la multiculturalidad incluso dentro de un mismo país. Por ejemplo, imaginemos la multiculturalidad existente en países como México, un país tan extenso como México, un país tan extenso como Brasil. Tenemos realidades de culturas bastante amplias y muy variadas dentro incluso de un mismo país. Aunado a esto, debemos definir qué es cultura, entonces, para entender la multiculturalidad. La cultura es todo aquello que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el ser humano, no solo en su familia, sino también al ser parte de una sociedad. El término cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo. En la antigua Roma estaba asociado directamente al hecho de cultivar. Entonces existe la cultura, por ejemplo, de la soya, la cultura del tomate, la cultura de la cebolla, etcétera, ¿no? La cultura del trigo. Ocurre también que en ciencias sociales se puede definir la la cultura, como el conjunto de ideas, los comportamientos, los símbolos y las prácticas sociales que aprenden de generación en generación a través de la vida en sociedad, es decir, el hombre en una sociedad. Y por supuesto, esa cultura es parte del patrimonio social de la humanidad. Al ser parte del patrimonio social de la humanidad, merece una atención especial. Y debemos evitar lo que ocurre en muchas sociedades, que es la aculturación, que es el proceso a través del cual un individuo o un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila rasgos de elementos de otra cultura diferente. Y por lo general, esos rasgos de esa cultura suelen ser la de las culturas dominantes y dominan sobre las débiles. Al ocurrir esto, se pone en peligro la cultura débil se pone en peligro, e incluso en riesgo de perder esa cultura. Si decíamos entonces que la cultura es un patrimonio social de la humanidad, quienes desarrollamos software y quienes trabajamos en temas de IHC
tenemos un deber moral, un deber social y un deber humano de respeto a esas culturas, y nos obliga a profesionalmente actuar en consecuencia de ese respeto, de ese patrimonio social de la humanidad. Entonces, ¿qué es el multiculturalismo? El multiculturalismo se describe como la existencia de múltiples culturas que se comparten en un mismo territorio o en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Es decir, se hace referencia a la diversidad cultural que existe en nuestras sociedades occidentales contemporáneas. Obsérvese que estas culturas comparten el mismo territorio. No estamos hablando de mezclarse las culturas, porque si hablamos de mezclarse las culturas, estaríamos hablando de la interculturalidad, que implica una interacción dinámica entre esas culturas. Es decir, donde existe un diálogo, una reciprocidad, una interdependencia, y existen unos métodos de intervención como método para enriquecimiento mutuo. No estamos indicando que el interculturalismo sea malo, sino simplemente en temas de IHC estamos hablando de la multiculturalidad. No estamos hablando de que se enriquezcan las culturas debido a la intervención de una con la otra, ni que se enriquezcan estas. Estamos hablando del respeto de las culturas y de la multiculturalidad. Según Walter Mignolo, que es un gran antropólogo argentino que investiga en universidades de Estados Unidos, él divide la multiculturalidad y la interculturalidad. Para él, la multiculturalidad es donde las culturas no buscan el protagonismo sobre otras culturas, sino simplemente existe una inserción y pueden compartir el mismo espacio y tiempo. Y en la interculturalidad se propone un punto de vista diferente, donde se parte de lo autóctono de cada cultura y se logra una participación activa de todos. Son dos términos entonces muy diferentes. En el IHC, ¿qué disciplinas están entonces involucradas y cuáles podrían tratar el tema de la multiculturalidad? Tenemos a la psicología involucrada en IHC, tenemos la visualización de datos, tenemos cine, televisión, arte, teatro, diseño gráfico, comunicación social, por supuesto la educación, y tenemos las ciencias sociales. Y aquí es en donde vamos a hacer entonces hincapié en temas como la antropología y disciplinas como la sociología y la etnografía. Ahí es en donde entonces tenemos que poner el acento, ¿no? Y poder subrayar que estas ciencias sociales son las que tenemos entonces que utilizar para poder entender la multiculturalidad y el respeto por las culturas a la hora de trabajar IHC. En cuanto a la sociología, sabemos que es la ciencia que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana, es decir, de la población regional. Y la etnografía es una parte de la antropología que estudia las costumbres y las tradiciones de los pueblos. No estamos hablando solamente entonces de la sociedad humana y las poblaciones, sino estamos hablando de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Existen muchas herramientas relacionadas a la etnografía y estas herramientas entonces pueden responder a cuestiones sobre las organizaciones y sobre los mercados que otros métodos no pueden, porque otros métodos se quedan un poco deficientes a la hora de tratar entonces los temas de cultura y de relaciones sociales asociados a la cultura y tradiciones. En los últimos años, muchas compañías y organizaciones están reclutando antropólogos para comprender mejor a sus clientes y a sus trabajadores y para poder diseñar productos que reflejen mejor las tendencias culturales emergentes. El doctor Edward Hall establece un modelo contextual para explicar cómo afecta el contexto a la cultura. Y él indica entonces que las sociedades están definidas de acuerdo a la cultura.
Y él define entonces dos grandes contextos y dos grandes culturas asociadas o denominadas sociedades de alto contexto, como por ejemplo Japón, China, Hispanoamérica, y básicamente en estas sociedades la mayor parte de información que se comunica, que se transmite, se encuentra en el contexto y no necesariamente en el código que se transmite. Es decir, esto quiere decir que si yo me estoy comunicando con alguna persona, ya sea verbalmente o gráficamente, etcétera, o mediante una interfaz, yo podría utilizar un contexto asociado a la comunicación. Y ese contexto tiene una gran carga cognitiva. No necesariamente yo debo entonces describir lo que estoy comunicando, ya que puede el contexto llevar una buena carga de esa comunicación. Y existe, en contraparte, las sociedades de bajo contexto o las culturas de bajo contexto, como por ejemplo los países europeos, en donde se necesita que toda la información esté explicitada para evitar posibles distorsiones en su significado. En otro sentido, en países como los países latinoamericanos, se da mucha importancia a la relación personal. Tiene gran carga la relación que pueda tener, la relación de confianza que puedan tener dos personas al momento de comunicarse. Eso es un alto contexto. Y cuando es bajo contexto, todo tiene que estar por escrito, todo tiene que estar bien claro y todo debe ser comunicado. No damos por sentado nada de acuerdo a la amistad que exista o a la relación de contexto que exista a la hora de comunicarnos. Este gráfico que estamos observando, donde observamos en la parte superior las culturas de alto contexto y en la parte inferior las culturas de bajo contexto, aquí se muestra cómo el contexto o la información verbal y no verbal puedan tener cierto significado. En cuanto a las de alto contexto, pues tenemos que el contexto tiene, a medida que la cultura va aumentando en el alto contexto, obviamente el contexto tendrá mayor importancia que la información verbal o no verbal. Y esa es la carga de significado que podemos observar que está asociado al contexto. Y en cuanto al bajo contexto, es la información verbal la importante. Y esa información verbal tendrá la carga del significado a comunicar. Vamos a seguir explicando esto. Veamos, por ejemplo, el contexto gráfico de una interfaz, donde existe un alto contenido gráfico, un alto contexto gráfico. Y en ese contexto predominan los gráficos sobre los textos. En consecuencia, esos gráficos deben ser lo suficientemente claros y concretos para poder captar la idea que el comunicador quiere impartirle al usuario. Y al contrario, del lado inverso, tenemos entonces que, aunque existe cierto contenido gráfico, es necesario grandes contenidos explicativos a través de texto. En este ejemplo, podemos entonces pensar en la sociedad latina o la sociedad hispana, donde podríamos pensar que la sociedad latina, y de hecho es así, no leemos los manuales de interfaz. No nos gusta leer los manuales de las aplicaciones. Aprendemos por ensayo y error. Sin embargo, en las sociedades de Europa Central, no se ejecuta nada en una aplicación si no está descrito explícitamente en un manual. Por ejemplo, para entrar a un correo electrónico, seguramente un usuario de América Latina ingresa el usuario, la contraseña e inmediatamente presiona Enter. En las sociedades europeas, como Suecia, Suiza, Finlandia, Alemania y hasta España, no van a presionar el Enter, porque eso no está especificado en el manual de usuario. Quizás lo descubren por error, o quizás alguien se lo enseña y de ahí en adelante lo continuarán haciendo. Pero de por sí no lo van a intentar solo, porque no estaba descrito en el manual. Los sitios web, por ejemplo, de las empresas multinacionales,
En los países latinos tienen muchos gráficos, tienen muchas fotografías, tienen muchas ilustraciones. Sin embargo, en las culturas de bajo contexto gráfico, como Europa Central, las páginas web de empresas multinacionales, aunque contienen imágenes, tienen mucho texto explicativo. En relación al mismo contexto gráfico, también depende de la cultura del usuario, ¿no? Por ejemplo, los iconos conceptuales, los colores, etc. Eso también influye mucho a la hora de desarrollar interfaces. El rojo, por ejemplo, en Occidente representa peligro, pero en China representa alegría. Igual los formatos de lectura, igual los formatos de calendario, de monedas y dirección de lectura. Todo eso influye. Todo eso son aspectos que tenemos que considerar, que están asociados a la cultura y al desarrollo de interfaces web o interfaces en general y en general de IHC. Otros atributos multiculturales que deberíamos considerar: la música, el vestido, las agendas telefónicas, política, calendario, dieta, idiomas, formatos de fecha y hora, gráficos, iconos, imágenes, colores, textos, origen étnico, religión, dimensiones de peso y medida. Esos son algunos de los atributos multiculturales que debemos poder considerar y que deberíamos considerar. Entonces, esta multiculturalidad se ha convertido en un reto para los diseñadores web, ya que la interacción de culturas diversas busca que estos diseños posean iconos, colores, símbolos y características sistemáticas que puedan ser reconocidas y utilizados por diferentes culturas en un contexto visual. Pero ¿cómo hacemos esto entonces? Ese gran reto, ¿cómo lo podemos lograr? Existen pocas investigaciones que han tratado las influencias culturales en la usabilidad de los productos de software usados globalmente. Existen algunos estudios que resaltan aspectos de la cultura que tienen que ser considerados, entendiendo cómo esas diferentes culturas pueden impactar en el diseño de la interfaz de usuario. Por ejemplo, se plantea la necesidad de considerar una nueva base teórica para diseñar web transcultural, donde se tenga una relación más explícita entre cultura y diseño web, y poder entonces contar con guías o modelos que ayuden a ese diseño, a crear y evaluar sitios web para uso multicultural. En ese sentido, varios autores han propuesto patrones de diseño de aplicaciones web. Han planteado también modelos de evaluación utilizando heurísticas para validar la multiculturalidad de aplicaciones web. Por ejemplo, tenemos a Zapata, Palacios, Collazos, Muñoz, Álvarez y Silva, que desarrollaron y plantearon en el 2014 los patrones de multiculturalidad para el diseño de aplicaciones web. Estos patrones estaban relacionados a autoridad, organización social, género, evasión de la incertidumbre, concepción temporal, lenguaje, contexto y comunicación no verbal. Específicamente para la autoridad, estaba relacionada a la información jerárquica que se colocaba en los sitios web, premios y distinciones y la información empresarial asociada a la organización. En cuanto a la organización social, se hacía énfasis en la comunidad, la participación social. Para Colombia se hizo énfasis en la responsabilidad social que tenía que mostrarse en estas aplicaciones web. En cuanto al género, los roles sexuales deben de estar traslapados. La apariencia, la armonía y la estética debe considerarse. Especialmente para España se debe presentar una mayor eficiencia del producto y al hombre como poderoso. En cuanto a la evasión de la incertidumbre, el servicio al cliente y la navegación dirigida, es importante también que exista como aspecto multicultural. En cuanto a la concepción temporal, los títulos deben ser concisos,
menos texto, oraciones cortas, énfasis en productos, logros y hechos actuales. En cuanto al lenguaje, varios idiomas, la apariencia y modismos y simbología. Para España especialmente, incluir mayor presencia de modismos. En cuanto al contexto, la cortesía y el buen trato y una venta subliminal del producto. En cuanto a la comunicación no verbal, los textos bien escritos, elementos visuales, estilo minimalista, especialmente para Argentina y para España. Por otra parte, Masip, Gil, Granollers y Collazos plantearon la evaluación de la multiculturalidad y la internalización en las interfaces web. Y para ello adaptaron las heurísticas de Nielsen e incorporaron aspectos multiculturales clasificados en 4 categorías, y específicamente en las categorías de diseño, de navegación, de contenido y de búsqueda. Entonces, obsérvese que con esta modificación e incorporación de heurísticas basadas en la adaptación de Nielsen, se puede entonces evaluar interfaces web relacionadas a multiculturalidad e internacionalización. En este último trabajo, los autores concluyeron que la clasificación de cultura de alto contexto y de bajo contexto comprende una clasificación demasiado genérica cuando se habla de multiculturalidad en las interfaces web. Estos autores consideran entonces pertinente plantear una clasificación basada en lugar del origen para cada una de estas culturas. Es decir, poder entonces determinar cuál es el lugar asociado a esa cultura, cuál es el lugar específico, y no simplemente una clasificación tan genérica como el alto contexto y bajo contexto. En este sentido, ¿qué nos puede ofrecer, por ejemplo, la inteligencia artificial? Hasta ahora, la inteligencia artificial relacionada a IHC ha contribuido para el diseño de interfaces en lenguaje natural, interfaces mediante voz para diseñar agentes inteligentes y estas para simplificar realización de tareas frecuentes, etc. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la propuesta? Que la inteligencia artificial sirva para realizar clasificación basada en los lugares de origen para cada una de las culturas. Es decir, de alguna manera, detectar cuál es la ubicación del usuario y poder entonces adaptar de manera automática la interfaz. O incluso, premeditadamente, conocer a qué usuarios está destinada la aplicación web o la interfaz, y que de alguna manera un sistema experto o una aplicación de inteligencia artificial me pueda guiar en el desarrollo y en el diseño de la interfaz, ofreciéndome ciertos patrones asociados a la cultura o a la región hacia donde vaya destinado la aplicación. Por ejemplo, tenemos la aplicación propuesta o los modelos propuestos por Telamiel y colegas, donde ellos planteaban 4 estrategias para diseñar la instrucción para diversas culturas, utilizando estrategias de desarrollo de recursos educativos abiertos. Si bien es cierto que sus estrategias están asociadas al desarrollo de recursos educativos abiertos, recursos educativos, podemos de alguna manera tomar el modelo planteado por ellos y adaptarlo a interfaces web. Ellos plantean, por ejemplo, el primer modelo, o la primera estrategia, perdón, llamada OERMA, donde plantean el desarrollo de recursos educativos abiertos con accesibilidad multicultural. En la segunda estrategia se plantea el desarrollo de recursos educativos con adaptaciones culturales. Es decir, a diferencia de la primera, aquí es hacer una adaptación cultural sobre el recurso. Y finalmente, la última estrategia que plantean estos autores es la N-cultura. Es decir, que una aplicación pueda estar desarrollada y personalizada para
N cantidad de culturas. Vamos a ver específicamente la segunda estrategia. Ellos plantean que los recursos educativos multiculturales tienen que estar desarrollados para adaptar el contenido dependiendo de la cultura a la que pertenece el usuario. Entonces, sabemos a qué cultura va predestinada la aplicación y hacemos adaptaciones de colores, de idiomas, de imágenes, de animaciones y elementos de usabilidad, como la posición de los botones, de navegación, etc. El proceso de los recursos educativos bajo esta modalidad se divide en dos etapas. Sin embargo, vamos a ver aquí solo una de ellas. La primera etapa corresponde al desarrollo de los materiales para esos recursos educativos y la segunda corresponde a la maquetación o el armado de estos recursos educativos. Repito, aunque estas unas estrategias para desarrollar recursos educativos perfectamente pueden adaptarse para desarrollo de interfaces y el desarrollo de aplicaciones web. Entonces, ellos plantean primero el análisis de requerimientos, luego el diseño de los elementos, se definen las características, se busca un repositorio de características y se va almacenando también nuevos elementos a este repositorio. Una vez que se tiene todo esto definido, se busca en el repositorio de imágenes y se desarrolla, y se busca en el repositorio de textos y se desarrolla un recurso educativo ya basado en características tanto de imágenes, de texto, como todas las características a considerar para desarrollar el recurso educativo. Esta estrategia se podría utilizar para desarrollar interfaces, como he dicho, ¿no? Y en cuanto a la tercera estrategia, la N-Culture, los autores plantean que se pueden desarrollar recursos educativos. En nuestro caso, podemos desarrollar interfaces web y en líneas generales IHC, empleando esta estructura y esta estrategia. Y es decir, lo que tenemos que tener cuidado es que no existan contenidos que puedan ser interpretados de forma diferente. Es decir, que todo contenido pueda ser utilizado por todos, dependiendo de la cultura a la cual pertenezca el usuario. Entonces, digamos que es lo más usable posible por mayor cantidad de personas. No tiene entonces la adaptación a una cultura específica. Y concluyendo, la multiculturalidad sigue siendo un gran reto para los diseñadores de interfaces y en general para la interacción humano-computador. Algunos estudios han planteado elementos de gran interés, como esos estudios pueden ser patrones de desarrollo de elementos multiculturales, patrones de desarrollo web, patrones de desarrollo de interfaces. Tenemos también la evaluación de interfaces web y aplicación de heurísticas para evaluar la multiculturalidad. Tenemos también ciertas estrategias para incluir la multiculturalidad. Sin embargo, queda mucho por hacer. La inteligencia artificial pareciera que puede darnos ciertas alternativas para seguir apoyando la IHC y ciertas alternativas para considerar esta multiculturalidad y todos estos elementos culturales dentro de IHC y en líneas generales para desarrollar aplicaciones web y aplicaciones multiculturales. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, si tienen alguna pregunta.
Muy buenos días. Hay una pregunta en Facebook Live. Preguntan, ¿cómo crees que influirá en el contexto actual global en la multiculturalidad? ¿Cómo incluir el contexto global? Bueno, en la medida que se pueda utilizar equipos multidisciplinarios y equipos y grupos de trabajo, como justamente esta red HCI Colab, pues se pueden conocer el contexto global, se puede conocer elementos a incluir dentro de lo que conocemos como el contexto global. Porque si un investigador desarrolla aplicaciones de interfaces web y desarrolla investigación en HCI y desconoce por completo algunos otros contextos regionales, mundiales, etcétera, va a ser muy difícil para él poder incluir y conocer qué elementos culturales y qué aspectos culturales deben ser utilizados. Pero en la medida que existan grupos como este y que este grupo pueda estar integrado por más de 30 instituciones en Iberoamérica, como comentaba el doctor Collazos al principio, entonces en ese sentido podemos desarrollar patrones multiculturales, patrones de contextos globales, por ejemplo.